Buenas noches colegas, estimados participantes. Por favor me confirman si están viendo la pantalla que estoy compartiendo y si me pueden escuchar correctamente. Buenas noches, doctora. Sí se observa la pantalla y sí la escuchamos correctamente. Gracias. En nuestra sesión de hoy vamos a revisar las buenas prácticas de dispensación. Esto basado en el Manual de Buenas Prácticas de Dispensación, así como las bases legales en las cuales se fundamenta la revisión de este tema, ¿no? Que es un tema muy importante que lo debemos manejar con eficacia en los establecimientos farmacéuticos. Dentro de las bases legales en las que nos estamos basando es la Ley del Procedimiento Administrativo, la Ley de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios, el Decreto Supremo 014, ¿no? Que es el Reglamento de Establecimientos Farmacéuticos, la Resolución Ministerial 013, que es el Manual de Buenas Prácticas de Dispensación, y el Decreto Supremo 023, que es el Reglamento de Estupefacientes, Psicotrópicos y otras sustancias sujetas a fiscalización, ya que dentro de nuestro proceso de dispensación también revisamos tema de productos que están sujetos a fiscalización sanitaria, por lo tanto debemos tener conocimiento de lo que nos indica en este reglamento, ¿no? Parte importante de realizar unas buenas prácticas de dispensación es con el objetivo de asegurar que los medicamentos que lleguen al usuario final, que en este caso son los pacientes, lleguen en condiciones seguras, ¿no? Para lograr una eficacia terapéutica y evitar algún problema relacionado al medicamento, ¿no? O algún efecto que le pueda ocasionar demasiado daño y gravedad a un paciente, ¿no? Entonces, el tema del uso racional de medicamento es algo que está muy anexado al tema de las buenas prácticas de dispensación. Es por ello que tenemos esta definición de la OMS en el año de 1985, donde nos indica que el uso racional del medicamento es cuando los pacientes reciben la medicación adecuada a sus necesidades clínicas, en las dosis correspondientes a sus requisitos individuales durante un periodo de tiempo adecuado y al menor costo posible para ellos y para la comunidad, ¿no? Es por ello que también nosotros, como Política Nacional de Medicamentos, contamos con un petitorio nacional único de medicamentos esenciales. Y sobre este petitorio nacional único de medicamentos esenciales es donde las instituciones deben contar con los medicamentos que se detallan en esta lista, ¿no? Y lo mismo para las instituciones privadas, basan sus petitorios en base al petitorio nacional único de medicamentos esenciales. Este petitorio se renueva cada 2 años. ¿Qué son las prácticas de qué son las buenas prácticas de dispensación? ¿No? En la resolución ministerial del Manual de Buenas Prácticas de Dispensación nos indica que las buenas prácticas de dispensación es un conjunto de normas establecidas para asegurar el uso adecuado de estos productos. Una de las prácticas correctas de dispensación es garantizar que se entregue al paciente que corresponda el medicamento correcto, en la dosis correcta, en las cantidades prescritas, con información clara sobre su uso y conservación, y en un envase que permita mantener la calidad de estos medicamentos. El acto de dispensación es un acto profesional que lo realiza el químico farmacéutico. Solo el profesional químico farmacéutico es la persona que está capacitada y autorizada para realizar este acto de dispensación, ¿no? Ya que a través de ella va a orientar al paciente sobre el uso del medicamento, ¿no? La forma adecuada de usarlo, si presentara, advertirle sobre alguna reacción adversa que podría ocasionarle, ¿no? La administración del medicamento, alguna interacción medicamentosa,
También le da orientación al paciente sobre las condiciones del uso del producto, ¿no? Dentro del establecimiento, todo establecimiento farmacéutico, interactuamos entre dos profesionales, ¿no? El químico farmacéutico, que tiene la labor de la dirección técnica, o químico farmacéutico asistente, y el personal de apoyo que tenemos en las farmacias, boticas o farmacias de establecimientos de salud, que es el personal técnico de farmacia o el auxiliar de farmacia, ¿no? Trabajamos de forma interrelacionada, ¿no? Colaborando mutuamente. Sin embargo, debemos tener claro las funciones y las prohibiciones que se dan. El químico farmacéutico es el único responsable de una adecuada dispensación de los productos y los dispositivos, ¿no? Contribuyendo con la calidad, la seguridad y el uso de los mismos. Por lo tanto, el químico farmacéutico es quien debe promover una adecuada gestión de suministro y uso racional de los productos, así como el uso adecuado de los dispositivos. El técnico en farmacia, que es el personal de apoyo que realiza labores de expendio y es el único que está bajo la supervisión del profesional químico farmacéutico. Y el técnico en farmacia está impedido de realizar actos relacionados al tema de dispensación o de ofrecer a los pacientes alternativas al medicamento prescrito. Está totalmente prohibido. Las labores que ellos realizan es el tema de expendio, ¿no? Pero siempre bajo la supervisión del profesional químico farmacéutico. Dentro del proceso de dispensación, vamos a tener 5 procesos que los realizamos, ¿no? En este acto. Uno de ellos es el proceso de la recepción y validación de la prescripción, ¿no? Luego realizamos el análisis e interpretación de la prescripción, ¿no? De la receta médica. Como tercer paso tenemos la preparación y selección de los productos para su entrega. Luego entregamos los productos y realizamos la información correspondiente sobre el uso del medicamento al paciente, ¿no? Y finalmente registramos nuestras actividades realizadas en este proceso de dispensación, las cuales las vamos a tener archivadas, pues, ¿no? En nuestros files respectivos, dependiendo el tipo de registro que hayamos generado por la dispensación. Vamos a iniciar revisando el tema de la recepción y validación de la prescripción, ¿no? En base al manual de las buenas prácticas de dispensación. En el proceso de recepción y validación de la prescripción, esto de aquí vamos a iniciar, ¿no? Recepcionando una receta médica, ¿no? La cual ha sido derivada después de que el paciente ha pasado un proceso de evaluación con el médico, ¿no? Donde se le ha diagnosticado, se le ha detectado algún tipo de enfermedad, ¿no? Que esté agravando su salud. Entonces, el profesional químico farmacéutico es quien va a recepcionar esta receta al momento de la dispensación. La dispensación de los medicamentos u otros productos de venta bajo receta médica deben suscribirse a las recetas que se presenten con letra clara y legible a fin de evitar errores de comprensión. Este punto es muy importante, ¿no? Porque a muchos de ustedes les debe haber pasado en los establecimientos que a veces recibimos recetas de prescripciones que no son claras, ¿no? Que son ilegibles, medias borrosas, que tienden a confusión. En la Ley General de Salud, la 26842, en el artículo 26 detalla, ¿no? Para el tema de los prescriptores, que al prescribir los medicamentos deben consignar obligatoriamente su denominación común internacional, el nombre de marca si es que lo tuviera, la forma farmacéutica, la posología, la dosis y el periodo de administración. Nosotros no debemos caer
en recibir una receta que no tenga letra clara, que no se entienda, ¿no? Y tratar de adivinar qué medicamento se le ha prescrito al paciente, porque podríamos inducir en un error y ocasionarle un daño al paciente, ¿no? Lo que tendríamos que hacer cuando tenemos una situación de ese tipo es comunicarnos con el prescriptor para disipar todas las dudas que tuvieran o en su defecto pedir una nueva prescripción con letra clara y legible, ¿no? Al momento de la recepción de la receta, el profesional químico farmacéutico debe confirmar lo siguiente: que esta receta tenga nombre y dirección y número de colegiatura del profesional que le extiende y el nombre del establecimiento de salud. Las identificaciones del paciente, ¿no? El nombre, apellido del paciente. Si fueran pacientes mayores de edad o niños, se debe indicar la edad del paciente en la receta. También se le coloca el nombre del producto farmacéutico, el cual debe estar escrito en DCI, en denominación común internacional, ¿no? En nombre genérico. También se debe detallar la concentración y la forma farmacéutica. La posología, indicando el número de unidades por toma y por día, así como la duración total del tratamiento. También debe consignar en esta receta médica lugar y fecha de expedición y expiración de la receta. Y por último, el sello y la firma del prescriptor que le extiende. En función de la validación de esta receta médica, el químico farmacéutico decidirá si procede o no con la interconsulta al prescriptor, ¿no? Si es que de repente encuentra dudas al momento de revisar esta receta porque la prescripción no es clara, es confusa, o la concentración no es a la adecuada de acuerdo con el medicamento que se está recetando, ¿no? Tener en cuenta, y esto lo detalla en el reglamento de establecimientos farmacéuticos, la 014, en el artículo 58, detalla que vencido el plazo de la validez de la receta fijada por el médico, no podrá dispensarse contra su presentación ningún producto de venta bajo receta médica. ¿Qué criterios se podrían dar para nosotros, los químicos farmacéuticos, al evaluar una receta, ¿no? Al momento de la recepción, digamos que no procede la dispensación? Podría ser que el paciente, al realizarle algunas preguntas, nos demos cuenta de que no es necesario la medicación que se le va a administrar porque está usando otros medicamentos que podrían interactuar con estos, o tal vez enfermedades, ¿no? que sean contradictorias en relación al medicamento que se le va a administrar, que sea paciente que esté en proceso de lactancia o embarazo, ¿no? Que presente algún problema de alergias, antecedentes de alergias, de haber recibido sustancias similares, ¿no? O tal vez duplicidades, que también suele pasar muchas veces en las recetas, vemos de que hay polifarmacia, ¿no? De medicamentos. Entonces, estos criterios nos indicarían de que no podríamos recibir esta receta, y lo que tendríamos que hacer, eso sí, con mucho cuidado, sin dejar mal, pues, ¿no? al área de prescriptora, informar las observaciones encontradas para sugerir una nueva evaluación y una nueva prescripción, ¿no? Aquí, en esta diapositiva de ese plasmado, el modelo de una receta única estandarizada, la cual tiene todos los datos requeridos que debe tener, pues, ¿no? Una receta médica. Los nombres y apellidos, la identificación del paciente, la edad, es para, en el caso de que los pacientes sean mayores de edad o niños, el medicamento que debe estar en DCI, la concentración, la forma farmacéutica, la cantidad administrada, ¿no? El diagnóstico del paciente, el código o el CIE, que es lo que se usa, ¿no? A nivel de establecimientos de salud, de hospitales, de clínicas, usan mucho el CIE 10, se tiene que usar porque ya también
A nivel de clínicas, por ejemplo, se ve por el tema de diagnóstico de acuerdo a la cobertura con el seguro, ¿no? En la segunda parte de la receta vemos que está detallado el medicamento que se les va a administrar al paciente, el que va a tomar, la dosis, la vía, la frecuencia y la duración de esta receta, ¿no? Y en ambos lados tiene pues información para colocar la firma y el sello del prescriptor, la fecha en que se realiza la atención y hasta qué tiempo es válido esta receta, ¿no? Que usualmente es el tiempo que dura el tratamiento de la medicación. Aquí tenemos una receta hecha con los datos necesarios que debe tener una receta. Es la receta de un médico particular, de un consultorio particular, y podemos ver que, aunque está un poquito borrosa, pero tiene todos los datos que necesita tener una receta, ¿no? Lugar y fecha de expedición y fecha de expiración de la receta, posología indicando el número de unidades por toma y día, así como el tratamiento, el nombre y el número de colegiatura del médico, el sello y la firma del prescriptor, la identificación, el nombre del paciente, el medicamento que está escrito en DCI y también la concentración y la forma farmacéutica del medicamento que se le está recetando. Como podemos ver, esta es la receta de un antibiótico, ¿no? Y la receta del antibiótico no es retenida, sin embargo, la tenemos que analizar para nuestro registro, ¿no? Podemos sacarle una copia y archivarlas en nuestro file de registro y proceder a llenar de acuerdo a los registros de evaluación que le realicemos a esta prescripción. En cuanto a los tipos de receta que vamos a recibir, ¿no? En el establecimiento farmacéutico. Son 3 tipos de receta los que vamos a revisar constantemente todo el tiempo, ¿no? La receta médica simple no retenida, la receta médica simple retenida y la receta médica especial, ¿no? Por ejemplo, una receta médica simple no retenida es la receta de un antibiótico, ¿no? La simple retenida es la receta que va en relación a los medicamentos prescritos, por ejemplo, en la lista 4B, ¿no? Por aquí es el ejemplo de una receta del diazepam, ¿no? Puede ser clonazepam, alprazolam. Y la receta médica especial es la receta donde se prescriben los medicamentos que están sujetos a fiscalización sanitaria, ¿no? Esas recetas se prescriben en copia triplicada, dentro de las cuales una de ellas se tiene que quedar el prescriptor y tenerlas archivadas por un periodo de 2 años. Luego las otras 2 se las da al paciente para que con ello puedan ser atendidos en la oficina farmacéutica o en la farmacia, ¿no? A nivel de las recetas que van en relación a la prescripción de medicamentos psicotrópicos y estupefacientes, estas se deben ajustar a las condiciones particulares que determinen las normas legales vigentes, ¿no? Y nosotros tenemos el reglamento 023, ¿no? Donde nos indica cómo se debe proceder para la prescripción y la dispensación de estos medicamentos que están sujetos a fiscalización. Por ejemplo, ¿no? En el artículo 25 del decreto 023, reglamento de estupefacientes, psicotrópicos, sujetos a fiscalización sanitaria, nos indica que las recetas especiales deben ser extendidas en original y 2 copias. El original y una de las copias será entregada al paciente y la otra copia será archivada por el prescriptor por el plazo de 2 años. En el artículo 27 nos indica que la prescripción de medicamentos que contienen sustancias comprendidas entre las listas 2B, 4A, 4B y 6B, a las que se refiere el artículo 2 del presente reglamento, se realizará en receta médica común. Aquí podemos ver que los medicamentos que pertenecen a la lista 2A, 3B, 3A, 3C, como el fentanilo, la morfina, el remifentanilo, son atendidos en esta receta
especial, ¿no? Recetarios especiales, los cuales son enumerados en papel autocopiativo que es distribuido por el MINSA. Tener en cuenta, ¿no? Este es un punto muy importante, que no se deben atender recetas que tengan más de 3 días de expedidos para este tipo de recetas, ¿no? También recetas que tengan enmendaduras, en las que se sospeche que haya adulteración de la cantidad, la concentración, ¿no? Sospechas de haber sido falsificadas. No se puede atender este tipo de recetas. El artículo 23 del reglamento 023 nos indica los datos mínimos que debe tener esta receta especial, ¿no? El nombre y apellido del profesional que le extiende, así como el número de colegiatura, el número de teléfono y la dirección, con especificación del distrito y la ciudad, ya que estos medicamentos son controlados, ¿no? Entonces se pide toda la información necesaria posible. Los nombres y apellidos, dirección, número de teléfono y número de DNI del paciente, ¿no? O carnet de extranjería. El diagnóstico, ¿no? Por el cual se está recetando este tipo de medicamentos, el nombre del medicamento que debe estar en DCI, concentración y principio activo del medicamento, posología indicando el número de unidades por toma y día, así como la duración y el tratamiento. Cuando colocan el número de unidades lo tienen que colocar en números y en letras para que no dé pie a algún tipo de modificación, ¿no? Y se vea de forma clara. La lugar, también se tiene que anotar el lugar y la fecha de expedición, así como la firma del profesional que la prescribe y el sello, ¿no? Tener en cuenta que esta receta tiene una vigencia de 3 días contados a partir de la fecha de su expedición. En el artículo 30 del decreto 023 nos indica que toda receta especial será retenida una vez atendida, debiendo quedar la copia archivada en el establecimiento dispensador por el término de 2 años. Y lo mismo aplica para las recetas comunes retenidas, por ejemplo, en el caso de los psicotrópicos, también las archivamos por un periodo de 2 años. La segunda parte, también muy importante dentro del proceso de buenas prácticas de dispensación, tiene que ver con el análisis y la interpretación de la prescripción. En el análisis, interpretación de la receta, aquí, por ejemplo, he colocado una receta que tienen todos los datos que nosotros debemos revisar al momento de la recepción, ¿no? La lectura de la prescripción está en forma clara, legible. En este caso está totalmente legible porque es una receta electrónica, ¿no? La correcta interpretación de las abreviaturas utilizadas. Las abreviaturas tienen que ser las abreviaturas comunes que se usan, ¿no? Tienen que ser claras, ¿no? Que no debe lugar a dudas. Confirmación del ajuste de la dosis en función de la situación de cada paciente. Verificar también si la realización correcta, se ha calculado la dosis correctamente, ¿no? Para la cantidad del medicamento que se va a administrar. Podríamos identificar tal vez en nuestro análisis de receta que hay una sobredosificación, ¿no? Y de ser así tendríamos que consultar con el médico prescriptor para indicar la justificación, o podría ser por un error, por un tema de desconocimiento de concentración, ¿no? O a veces también pasa de que por este tema de desconocimiento o la rapidez con la que a veces se atiende a los pacientes, colocan concentraciones que no existen, ¿no? En la presentación comercial. Entonces, estas observaciones que nosotros identificamos, pues tenemos que comunicarlas al prescriptor para que haya una corrección previa, ¿no?
También identificamos si existen dentro de la prescripción, si fuera más de un medicamento, entre ellos algún tipo de interacción, ¿no? O medicamentos que se repitan. En el caso de que sea una polifarmacia, también revisarlo y reportarlo, ¿no? Verificamos los datos adicionales de que tenga la firma y el sello, ¿no? Del médico prescriptor, el nombre del establecimiento, si es un paciente mayor de edad, la cantidad de los años, su diagnóstico. En el artículo 33 de la Ley General de Salud, el profesional químico farmacéutico indica que está facultado para ofrecer al usuario alternativas de medicamento química y farmacológicamente equivalente al prescrito en la receta, en igual forma farmacéutica y en igual dosis. Asimismo, en la Ley 29459, en el artículo 32, donde nos habla acerca de la atención farmacéutica, nos indica que el químico farmacéutico es el responsable del establecimiento de dispensación y puede ofrecer al usuario alternativas de medicamentos con él o los mismos principios activos, concentración y forma farmacéutica bajo su responsabilidad. Aquí en esta diapositiva podemos ver el ejemplo de una receta que no está como debería completarse una receta, ¿no? Le faltan algunos datos. Vemos esta receta donde indican naproxeno sódico de 550 miligramos en tabletas, 14 unidades, pero no vemos por ningún lado el nombre del paciente, ¿no? Esta receta está incompleta, no hay el nombre del paciente. No sabemos si es una persona adulta mayor, si es un niño, no tenemos muchas dudas en ello. Está clara la prescripción, se entiende la dosificación, la duración, ¿no? Tiene firma y sello, pero no tiene nombre del paciente. Esta receta es una receta que nosotros no podemos recibir para la atención, ¿no? Tenemos que reportarle inmediatamente, en este caso al médico prescriptor, para que corrija esta prescripción médica, ¿no? Aquí vemos el ejemplo de otra receta. Tenemos la fecha de la prescripción, el nombre del paciente, está la edad, pero aquí observamos que hay borrones, ¿no? Corrección, y una receta médica no puede tener este tipo de borrones, ¿no? También la tendríamos que observar, ¿no? Acá dice paracetamol, pero pareciera que dice de 750 miligramos. El paracetamol no viene de 750 miligramos. Tomar una tableta, o dice tomar una tableta media cada 8 horas, o es una receta que nos trae mucha confusión, no se entiende, ¿no? Tiene borrones, tiene enmendaduras, tampoco vemos que esté la firma y el sello del prescriptor. Entonces, cuando tengamos situaciones como esta, donde se nos presenten este tipo de recetas, así no podemos atenderlas, porque las recetas tienen que estar en forma clara y legible, ¿no? Para evitar algún error en la atención que pueda ocasionar un daño al paciente. A modo de observación, para tomar mucha atención en esto, en el acta de inspección para oficinas farmacéuticas y farmacias de los establecimientos de salud, vemos que hay un punto que es en la parte 12, donde los inspectores van a revisar si nosotros cumplimos o no con lo que nos establece pues la norma, ¿no? Con lo que indica el reglamento 014, la 023, el manual de buenas prácticas, la Ley General de Salud. Bajo estas
bajo estas revisiones. Se verifica que al momento de la recepción y validación de la receta, que su contenido tenga la siguiente información de forma clara, y aquí están todos los pasos que debe tener una receta, ¿no? Y ellos van a verificar si cumplimos o no al realizar esta revisión. ¿Y cómo vamos a evidenciar que nosotros sí lo realizamos? A través de los registros que vamos a tener, pues, ¿no? En nuestros respectivos files, de acuerdo a la revisión que le hemos hecho a cada una de las recetas que hemos recibido en el establecimiento farmacéutico, ¿no? De no cumplir con esto de aquí, tendríamos observaciones mayores, ¿no? En el caso de que se vea de que hay venta de recetas con adiciones de tachaduras, enmendaduras, borrones, sustituciones, ellos lo van a verificar porque si es que no realizamos una correcta evaluación, verificación de la receta, recibimos y solamente lo archivamos o lo revisamos así de manera muy ligera, podría ser que cuando los inspectores revisen, ¿no? Si son inspectores más minuciosos, porque hay algunos que no revisan tanto detalle, pero otros sí, podrían revisar a detalle y se dan cuenta que dentro del file de tus recetas que tienes recetas con el nombre comercial donde no está el DCI o le falta alguna información o tiene algo está borroneado, algo así, ¿no? Y va a ser motivo de una observación, ¿no? Porque va a evidenciar que no estás realizando un correcto control de este tipo de recetas si no lo estás reportando a la entidad correspondiente, ¿no? También en el caso de productos controlados van a verificar si tenemos archivados nuestras recetas de haber atendido medicamentos pertenecientes a la lista 4B. En el caso de que manejemos medicamentos sujetos a fiscalización sanitaria, también nuestra copia, ¿no? de nuestros archivos correspondientes. La parte 3 habla sobre el tema de la preparación y selección de productos para su entrega. Luego de haber realizado el proceso de la recepción, la validación, la interpretación de la receta, procedemos con esta parte importante también, que es el tema de la preparación y la selección de los productos para su entrega. La preparación de los productos para su entrega al paciente representa uno de los principales aspectos del proceso de dispensación y comienza una vez que la prescripción se ha comprendido sin dudas. Ya pasamos nuestro proceso de haber interpretado la receta correctamente, donde todo nos queda claro, no hay dudas en ello. Hemos confirmado con el paciente algunos temas adicionales en cuanto a la indicación que se le ha dado, ¿no? De parte médica al paciente y vamos a proceder a preparar los productos, ¿no? Para ello, ¿no? De acuerdo a cómo lo tenemos distribuidos en nuestras oficinas farmacéuticas, procedemos a realizar la preparación, buscamos el producto donde se encuentra y lo comparamos con la receta que está prescrita, ¿no? En cuanto a dosificación, dosis, si es que tuviéramos el medicamento no como DCI, sino el que vamos a atender tiene el mismo principio activo, la misma forma farmacéutica y concentración, pero un nombre comercial, también revisarlo, ¿no? Lo que se le va a atender y siempre informarle al paciente la medicación que se le va a entregar en el establecimiento. Realizar la revisión. Aquí se sugiere realizar una revisión al momento de la preparación y lo mismo volver a revisar esto al momento de realizar la entrega. En este proceso de selección de los productos para su entrega, tenemos que tener en cuenta varios pasos, ¿no? Uno de ellos es la identificación de los productos según lo que está prescrito, ¿no? El nombre, la concentración, la forma farmacéutica, el principio activo, comprobar que el producto tenga el aspecto adecuado, ¿no? Revisar las características físicas externas de este producto, ¿no? Que el envase sea el indicado de acuerdo a lo que se ha prescrito, esté limpio, ¿no? No haya manchas, no esté lleno de polvo, no esté sucio, no tenga las buenas condiciones tanto en su envase primario como secundario.
Si es que realizáramos algún tipo de fraccionamiento, debemos asegurar no llegar a manipular directamente con nuestras manos el medicamento, colocarnos guantes o en todo caso cuando son frascos, ¿no? Tratar de sacar las pastillas de una manera de que evitemos el contacto con nuestras manos para evitar un tipo de contaminación cruzada. Verificamos también que los productos deban acondicionarse en un empaque que sea seguro para su traslado. Los productos que se dispensan en unidades inferiores al contenido del envase primario deberán acondicionarse en envases que tengan la siguiente información. Es una lista de datitos que lo he plasmado en la diapositiva que viene, ¿no? Luego verificamos el nombre y la dirección del establecimiento farmacéutico, nombre del producto, concentración, principio activo, vía de administración, fecha de vencimiento y número de lote. También verificamos la elaboración. En el caso de que fuera un preparado magistral, también tenemos que verificar la preparación magistral u oficinal que vamos a entregar. Se debe calcular para un tratamiento completo cumpliendo las exigencias de las normas vigentes. Y a fin de evitar errores, se debe implementar procedimientos de autoverificación que garanticen la calidad, exactitud y la atención brindada. Aquí un punto muy importante a tener en cuenta para realizar un tema de una preparación adecuada y evitar errores, ¿no? Que también aquí se ha identificado siempre, ¿no? Que hay errores al momento de la dispensación. Hemos revisado, interpretado, analizado bien la receta, pero al momento de realizar la entrega a veces ocurre que hay errores. Y uno de esos factores podría ser cuando los medicamentos, su forma de presentación, su nombre es muy parecida, ¿no? Suena parecido y esto podría inducir a un error. Aquí están los denominados medicamentos LASA. ¿Qué podríamos hacer dentro de nuestro establecimiento que identificamos que tenemos medicamentos LASA que se parecen tanto en la forma? Por ejemplo, aquí tenemos 2 antibióticos que son bien parecidos en el rótulo y hasta en el nombre y cómo se pronuncia, ¿no? Cefalotina y cefazolina. A estos podríamos establecer un tipo de estrategia, ¿no? Para evitar de que haya confusiones en esto. Cuando los almacenamos, los ubicamos en ambientes separados, ¿no? O separamos, ponemos en el medio otro tipo de medicamento que llame la atención al momento de realizar la preparación y evite esta confusión, o colocarlos, algunos stickers, ¿no? De medicamento LASA, o alguna coloración que llame la atención, de repente un sticker amarillo, como está aquí, colocarlo, y de esta manera también capacitar al personal que tenemos de apoyo dentro del establecimiento, a todos los que laboran dentro del establecimiento, tener en cuenta que cuando son medicamentos LASA hay que tener el doble o hasta el triple de cuidado al momento de realizar la entrega, ¿no? También tenemos que revisar la fecha de vencimiento, ¿no? Punto muy importante, para evitar que por algún error u omisión de que no se realizó un control adecuado previo, podamos entregar a un paciente un medicamento con fecha de expiración ya vencida o próximo a vencer. En el caso de medicamentos para tratamientos de 30 días, como por ejemplo la metformina, ¿no? Que estamos ya más o menos mediados, casi fines de junio, y tengamos un medicamento que se va a vencer el 30 de junio. Ya no podemos dispensarlo porque ya ese medicamento prácticamente el paciente va a tener el medicamento vencido y eso no es correcto. Por eso es muy importante revisar también el tema de la fecha de vencimiento. Dentro del acta de inspección y parte del proceso de revisión y de atención de productos fraccionados, ¿no? Hay unas, en el punto 12 también, cuando los inspectores nos realizan la visita, quieren verificar ellos, ¿no? A través de evidencias si nosotros realizamos la atención fraccionada de manera correcta.
Y una forma de evidenciar que realizamos la forma fraccionada correcta, esta atención, es a través de estas bolsas, ¿no? Bolsas pastilleras que usamos para realizar las atenciones fraccionadas, en las cuales debe tener el nombre del establecimiento farmacéutico, el nombre del producto, el laboratorio fabricante, la concentración, la vía de administración, la fecha de vencimiento, el número de lote y la dirección. Todos estos datos anotamos al momento de realizar un fraccionamiento de producto, asegurándonos que la fecha de vencimiento y el lote se quede en el establecimiento farmacéutico en su envase original, ¿no? Y lo que nosotros entregamos al paciente de forma fraccionada, lo entregamos en este tipo de envases, ¿no? Pueden ser envases, bolsitas, que tengan estos datos mínimos. Y si el paciente requiere ver la información del envase original, pues mostramos el envase original indicándole que vamos a proceder a fraccionar y entregamos en estas bolsas, ¿no? Por ejemplo, estas bolsas pastilleras. Y esto nos sirve también en el caso de un posterior reclamo, de que al paciente le haya caído mal el medicamento por diversos factores, tenemos esta información que también nos ayuda para hacer un seguimiento, ¿no? Y como podemos ver dentro del acta de inspección, si no cumplimos con lo que nos indica la norma, ¿no? Que está en el reglamento 014, en el artículo 48, donde detalla cómo debemos realizar nuestra atención de manera fraccionada, pues también tendríamos observaciones, y son observaciones mayores, ¿no? Otro de los puntos importantes a tener en cuenta, y que se ha encontrado cuando se han realizado este tipo de visitas, es que se han encontrado medicamentos que no están en su envase original, ¿no? Y eso también es un punto que se revisa. Los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios permanecen y se conservan en sus envases autorizados, y podemos ver aquí en este ejemplo que eso no se cumple, ¿no? Esto se encontró en un establecimiento. Aquí vemos que en la caja dice Aproxol de 1000 y el medicamento que hay dentro se llama Osteovit. Luego lo mismo aquí, en esta otra caja, que no es el medicamento que corresponde, ¿no? Entonces, eso de aquí está mal, es una mala práctica que nosotros debemos estar siempre supervisando, capacitando, concientizando al personal del establecimiento farmacéutico para que no caiga en estos errores, ¿no? Que podemos terminar en observaciones mayores, y esto no es correcto, ¿no? Lo que estaba mencionando acerca del fraccionamiento, también podemos ver aquí que tenemos un medicamento que ha sido fraccionado, ha sido atendido de manera fraccionada, pero no se ha tenido en cuenta que el lote y la fecha de vencimiento es lo que se debe quedar hasta el final, ¿no? Han atendido, lo han cortado de una manera sin darse cuenta, y vemos aquí que esto no está bien, ¿no? Esto también amerita a una observación, y es una observación mayor, ¿no? Ya que en el artículo 48 también nos detalla cómo debemos realizar esta dispensación fraccionada, y que nos debemos quedar hasta el final con el lote y la fecha de vencimiento, ¿no? Aquí vemos otro fraccionamiento que sí cumple con la indicación de la norma, que tiene, podemos ver el lote y la fecha de vencimiento del producto. Otro punto también importante dentro del proceso de dispensación es la entrega de los productos e información por el dispensador. Ya pasamos por el proceso de preparación, donde nos aseguramos que lo hemos realizado de la manera correcta, según lo que lo que nos indica la norma. Ahora vamos a proceder a realizar la entrega de estos productos e informar al paciente sobre algunas indicaciones al respecto. Pero para esto, dentro de todo establecimiento farmacéutico, debemos contar con una área, ¿no? Un área separada y delimitada, el cual está indicada también en el croquis de distribución interna, que es el área de dispensación y o expendio, ¿no? Entendiéndose que dispensación es el acto que realiza el químico farmacéutico, y el expendio, la labor de la entrega que realiza el técnico o auxiliar de farmacia dentro del establecimiento, ¿no?
Una vez identificada nuestra área de dispensación y expendio, procedemos a realizar la entrega del producto. Es aquí donde el químico farmacéutico es el responsable de brindar información y orientación de administración del medicamento, de cómo debe usar este medicamento, ¿no? Si es que hubiera algún tipo de reacción adversa, advertir al paciente, alguna interacción medicamentosa, si es que la identificamos, ¿no? Informar cómo debe almacenarlo dentro de su hogar, ¿no? De la seguridad de cómo almacenarlo de manera correcta, ¿no? Asegurarnos que el paciente haya entendido la información acerca de cómo tomar correctamente el medicamento, durante cuánto tiempo, ¿no? Y esto nos podemos asegurar que el paciente nos haya atendido haciéndole las preguntas, ¿no? ¿Cómo lo va a tomar? ¿Cada cuánto tiempo lo va a tomar? Si lo debe tomar con los alimentos, antes o después de los alimentos, dónde lo va a almacenar. O sea, nosotros brindamos la información y para asegurarnos que el paciente haya entendido la indicación que se le ha dado, pues le realizamos las preguntas para verificar sus respuestas si son correctas a la información que nosotros, como químicos farmacéuticos, se le ha brindado. También, si es que son medicamentos que requieren estar protegidos de la luz, ¿no? De igual manera, indicamos esa advertencia. Si fueran medicamentos refrigerados, cómo los deben almacenar. En el caso de medicamentos refrigerados, podríamos indicarles que los separen del tema del almacenamiento de sus alimentos, ¿no? Que tienen dentro, tal vez ubicarlos en un tupper, algo así, para evitar que se contamine, ¿no? Con el resto de productos que tienen dentro del refrigerador. Indicarles que son medicamentos que tienen que estar alejados en lugares protegidos, fuera del alcance de los niños, ¿no? Dentro del acta de inspección, también vemos que hay puntos donde nos observan esos detalles, ¿no? Si damos instrucciones sobre el uso adecuado del medicamento, si el químico farmacéutico llegara a realizar algún tema de indicar un medicamento alternativo al que se prescribió, asegurarse que en la parte, ¿no? En el dorso de la receta se escriba el nombre alternativo dispensado, el nombre del laboratorio fabricante y pues su firma, su sello de la persona, del químico farmacéutico que está realizando esta acción, ¿no? Para hablar del tema de los registros, vamos a dar un break de 15 minutos y regresamos para ver esta parte final que es muy importante, ¿no? Y bien interesante también sobre el tema de los registros de buenas prácticas de dispensación. Hola, ¿me copian? Sí, colega. Ya nos vemos dentro de 15 minutos, por favor.